Dios les bendiga, ¿cómo están? Espero que todos estén súper bien. Es un privilegio, un gusto poder estar aquí de nuevo con ustedes y les mando un abrazo a cada uno de ustedes, a todas las personas que están ahorita conectadas. Les mando un gran abrazo a todos. Se les extraña muchísimo, pero sabemos que pronto nos vamos a ver de nuevo. ¿Ok? Bueno, pues quiero pedirles si por favor puede ir por su Biblia, puede ir por algún cuaderno que tenga ahí para anotar. Vamos a ver algunas citas bíblicas, vamos a usar un poquito nuestra Biblia, ¿ok? Y ahí si tiene chance de ir por favor por su Biblia, por un cuaderno, a una pluma, ¿ok? Y pues vamos a orar, ¿ok? Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, por lo que Él va a hablar a nuestro corazón, y estamos contentos, estamos felices de estar aquí y le damos toda la honra y la gloria a Dios. Oh Dios, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Oh Padre, venimos delante de ti, Señor, humillados, dándote todo el honor y toda la gloria a ti, Señor, pidiéndote, Dios, por un perdón para nuestras vidas, Señor. Sabemos que te hemos fallado, Señor, en estos días, en este día, Señor. Sabemos que te hemos desobedecido, Padre. Pero en esta noche, mis hermanos y yo, Padre, queremos humillarnos delante de ti y pedir que tú seas perdonando nuestras vidas, Señor. Que tú abras nuestros oídos espirituales, Señor, nuestros ojos espirituales, Padre, para poder entender y comprender, Señor, tu palabra y sobre todo aplicarla en nuestra vida, Señor. Háblanos, Padre Santo, sigue hablando nuestro corazón, Señor, y que tu palabra, Dios, penetre, como lo decía Daniel, Señor, hasta lo profundo de nuestro ser, Señor, y que traiga esa transformación a nuestras vidas, Padre. Te amamos con todo nuestro corazón y dejamos esta palabra en tus manos para que tú seas hablando, Dios, a través de mi boca. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues quiero pedirles si me acompaña por favor a Primera de Timoteo. Primera epístola a Timoteo. Sabemos que esa epístola fue escrita por el apóstol Pablo a Timoteo, que era una persona por la que él se preocupaba, por quien él tenía mucho afecto. Y cuando Pablo escribe esta carta, él sabía que ya estaba a punto de llegar al final de su vida. Él sabía que faltaba muy poco para que terminara esa carrera que él menciona, que ha terminado la carrera, ¿no? Entonces, llegando este momento, Pablo le escribe a Timoteo unas palabras muy importantes que vamos a ver en la primera y en la segunda carta. Y vamos para allá. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Y se lo voy a leer, si lo puede apuntar por favor, y se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y le dice Pablo a Timoteo: hasta que yo llegue, dedícate a leer las Escrituras a la iglesia, a animar y a enseñarles a los creyentes. Entonces, yo estoy segura que si tú tienes la oportunidad o si yo tengo la oportunidad, no sé, de tener a lo mejor una plática con el apóstol Pablo, ¿no? Y le pidiéramos un consejo o quisiéramos escuchar más bien lo que él tiene para decirnos de todo lo que él pasó, toda la experiencia que él tiene en el camino de Dios. Yo creo que nos gustaría escucharlo. Y uno de estos consejos que Pablo le dice a Timoteo es: hasta que yo llegue, dedícate a leer las Escrituras a la iglesia. Dedícate a leer las Escrituras a la iglesia. Para Pablo esto era sumamente importante. Para él era imprescindible que Timoteo ocupara su juventud, sus energías a leerle las Escrituras a la iglesia. Y ya sabe lo que le dice Pablo, que no dejara que la gente, por ser joven a lo mejor, no lo viera con seriedad, no menospreciara su persona por ser joven, sino que fuera testimonio para todas estas personas. Y de esta manera Pablo le encarga a Timoteo: dedícate a leer las Escrituras a la iglesia, a animar y a enseñarles a los creyentes. Y luego nos vamos a la segunda carta a Timoteo, y aquí
llegamos a un momento donde Pablo ya estaba en la cárcel, ya estaba a punto de ser ejecutado, y le hace un encargo muy especial y muy parecido que le hizo en la primera carta. Entonces, tanto en la primera como en la segunda, estamos viendo la importancia que tiene la disciplina como cristianos, o en este caso de Timoteo. A Pablo le importaba lo que Timoteo hiciera, cómo llevar a la iglesia, qué enseñar a la iglesia, a los hermanos. Entonces, para él era muy importante la disciplina personal en el estudio y obediencia a la palabra de Dios. Él estaba muy preocupado porque la sana doctrina se preservara en sus enseñanzas. Y la única manera de hacer frente a falsos maestros, de hacer frente a personas que venían y enseñaban otro tipo de cosas, la única manera era dedicarnos al estudio de las Escrituras. Entonces, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 13, versículo 16, se lo voy a leer. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura es inspirada por Dios, y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Entonces, esa palabra que Pablo le encarga a Timoteo, que estudie, que comparta, que enseñe, le dice: toda esta escritura es inspirada por Dios. Entonces, una vez más, vemos la importancia que tiene el estudio de la palabra, y no solamente como un pasatiempo, no solamente como, bueno, tengo un tiempo para estudiar la Biblia, sino que convertir este estudio de la palabra de Dios en una disciplina personal. Yo sé que es difícil, yo sé que a veces no nos dan ganas de estudiar la palabra, no nos dan ganas de sentarnos a leer, a hacer anotaciones, a buscar comentarios de personas que saben más que nosotros. Yo sé que a veces no nos dan tantas ganas de hacer esto, pero créeme, hermano, hermana, te conviene aprender la Escritura. Es la única manera en la que tú vas a poder ver a través de ella qué es lo que está mal en tu persona. Es como un espejo que nos está diciendo Dios a través de la Escritura qué es lo que tenemos que hacer, qué tenemos que cambiar, cómo podemos llevar nuestra vida. Nos habla de nuestra vida ahora en lo terrenal, nos habla de nuestra vida eterna, todo lo que pudiéramos preguntarnos, los problemas que pudiéramos enfrentarnos en nuestra vida, la respuesta está en las Escrituras. Entonces, vamos a ver algunos puntos por lo cual es importante el estudio de las Escrituras. ¿Sí? No me refiero en sí a una persona que aspira a lo mejor a ser pastor o a enseñar o a ser maestro, sino que me refiero más bien a cada uno de las personas que decimos que amamos a Dios, a cada una de las personas que hemos recibido a Cristo en nuestra vida, que Cristo llena nuestra vida, que dependemos de Cristo, que dependemos de Dios. Cada una de las personas que creemos lo que Dios hace, que creemos en su palabra, estamos de cierta manera obligados a estudiar quién es Dios, en quién estoy creyendo. ¿Cuáles son las características que Dios tiene? ¿Cómo Dios me habla? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? ¿Qué hizo Cristo en la cruz por mí? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Tenemos esa responsabilidad de como cristianos saber a quién estamos adorando. Y claro que nuestra adoración hacia Dios es un acto de fe y es creer que hay un Dios, que le hay, que sabe que somos sus hijos, que Él hace todo por nosotros. Creemos que aunque no lo podemos ver, nosotros le adoramos y sentimos su presencia y sabemos que Dios está ahí, ¿no? Para escucharnos, que está ahí para llevarnos adelante, etcétera. Pero es muy importante saber quién es nuestro Dios. Es muy importante saber por qué es que su palabra es importante en nuestra vida. Es imprescindible para nosotros como cristianos ponerle esta seriedad a la Escritura, valorar este libro tan maravilloso, lleno de tantas historias tan hermosas,
Y no solo eso, sino que esta palabra, esta Biblia, esa Biblia que usted tiene en su mano, esa Biblia que usted tiene a lo mejor ahí guardada, esa Biblia contiene la palabra de Dios y esa Biblia tiene poder. ¿Ok? Entonces, número 1, ¿por qué es importante estudiar la Biblia? Porque es infalible en su totalidad. Y es el punto número 1. Si usted quiere apuntarlo, también ahí puede tener ahí los puntos. Es infalible en su totalidad. No hay alguna porción de la Escritura en la que vaya a haber alguna incongruencia, sino que su totalidad es infalible. Y eso lo vemos en Salmos 19, versículo 7, que dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Ok? Ahí encontramos la sabiduría y como dice este versículo, la ley de Jehová es perfecta. Número 2, es inerrante en sus partes. Y lo vemos en Proverbios 35, que dice: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Entonces, en cada una de las partes de la Biblia es inerrante. Toda palabra de Dios es limpia. Todos los libros están entrelazados en sí, el Antiguo, el Nuevo Testamento. Personas en el Nuevo Testamento testifican de lo que hay en la ley, de lo que hay en el Antiguo Testamento. No hay alguna parte que no tenga que ver con lo que aquí está escrito. Todo tiene que ver. Número 3, y vamos a este punto que está completa. Y esto lo vemos en Apocalipsis 22, 18. Que dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, la palabra está completa. Desde Génesis hasta Apocalipsis es inspirada por Dios. La palabra es inerrante en sus partes, es perfecta. La palabra está completa. La palabra tiene, el número 4, la autoridad final. Dice Salmos 119, 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre. Y también añado Isaías 48. Y dice que la hierba se puede secar, las flores se pueden marchitar, pero su palabra, la palabra de nuestro Dios, permanece para siempre. Número 5, es totalmente suficiente para sus necesidades, para mis necesidades. Y eso es lo que estaba hablando hace ratito. Cualquier problema al que usted se enfrente, si usted tiene necesidad de ser guiado, corregido, la palabra de Dios es suficiente para cada una de estas necesidades, y es el versículo que leímos hace ratito en 2 Timoteo 3:16, que dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y todo esto es con la finalidad de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Número 6, llevará a cabo lo que promete. Dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Esto vemos que su palabra siempre, cuando Dios dice algo, establece un principio, establece un mandamiento. Cuando Dios inspira a una persona, siempre tiene un propósito. Cada una de las palabras que usted encuentra en su Biblia son palabras intencionales, son palabras que Dios va a llevar a cabo todo lo que promete, y nosotros lo vemos a través de las Escrituras, ¿no? Cuando nosotros conocemos el ministerio de Jesús, Él menciona: para que la Escritura se cumpla sucedió esto, para que la Escritura se cumpla sucedió lo otro. Entonces todo se va a cumplir, no tenga absoluta duda de que todo lo que está escrito en este libro se va a cumplir y el propósito se va a cumplir. Y número 7, provee la certeza de su salvación. Y esto lo vemos en Juan 8:47, que dice: el que es de Dios,
las palabras de Dios hoy. Entonces, usted tiene una certeza de su salvación cuando usted se da cuenta, las palabras de Dios son las que nosotros escuchamos. Nosotros le pertenecemos a Dios cuando nosotros prestamos nuestro oído a su palabra. Y esto lo escribe de esta manera porque anteriormente la palabra de Dios se enseñaba, se hablaba, entonces las personas tenían la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Tal vez no, las personas no tenían una copia de la Biblia o de los rollos o de los profetas, tal vez no tenían una copia cada quien para estudiarla, pero cuando ellos iban hacia la persona que estaba leyendo aquellas escrituras, ellos escuchaban la palabra. Entonces, si usted escucha la palabra, si usted lee la palabra, ahora tenemos un privilegio tan enorme y tan maravilloso de que cada uno de los libros, cada uno de los evangelios, cada una de las cartas que contienen esa información tan valiosa como lo veíamos en las cartas a Timoteo. Ahora eso, nosotros tenemos el privilegio de conocerlo y de saber aquellas cosas que a Pablo le importaban que Timoteo aprendiera. Nosotros tenemos el privilegio de tener esas cartas. O sea, ¿no le parece maravilloso que cada uno de estos libros está en nuestras manos, está ahí en nuestra casa y a veces no tenemos una ni dos, tenemos Biblias de estudio y mucho material para nosotros poder conocer a nuestro Dios, saber quién es nuestro Dios? Entonces, estas son las características y la importancia de poder estudiar la Biblia. ¿Por qué es importante estudiarla? Yo sé que me va a decir, Lula, ya sé que tengo que estudiar la Biblia, no sé por qué estás hablando de eso, si yo soy cristiano, yo sé que tengo que leer la palabra de Dios. Pero yo sé que eso no está de más. Yo sé que cada uno de nosotros a veces llega el momento en el que ponemos como prioridad otras cosas, llega el momento en el que por el trabajo o por las actividades que tenemos que hacer en nuestra casa o en nuestra familia, pues se reduce el tiempo que nosotros le damos al estudio de la palabra. Pero yo quiero decirles, si a partir de ese momento usted decide regresar a su palabra, a tener sus devocionales, a tener un cuaderno, una carpeta específicamente para hacer las anotaciones que usted aprende en su palabra, lo que Dios le dice a través de su palabra, es lo mejor que puede hacer y lo más conveniente que usted puede hacer en su vida, ¿no? Y quiero platicarle súper rápido un testimonio de un siervo de Dios que fue a China a hacer algunas entrevistas a los cristianos que sufrían persecución. Y este testimonio, la verdad, me impacta muchísimo. Él va a este país de China y allá pues obviamente no se pueden reunir abiertamente, tiene que ser todo en secreto. Las iglesias no pueden ser como templos como nosotros lo conocemos, ellos se tienen que reunir en sus casas. Allá se les llama la iglesia en las casas porque no es como un edificio. Se tienen que dividir por grupos, tienen que establecer líderes en cada área. Entonces, muy diferente en China el evangelio. Ellos viven el evangelio muy, muy diferente a nosotros. Y a este siervo de Dios que le tocó ir para aquel lugar, él tenía como finalidad hacer entrevistas a estos cristianos para preguntar y saber cómo es que ellos vivían y sobrevivían a esta persecución, cómo la fe puede sobrevivir en este ambiente tan difícil, con las autoridades siempre encima de ti, con las autoridades siempre buscando encarcelarlos, buscando ejecutarlos, buscando quitarles sus propiedades a causa de su fe en Jesús. Y él quería entender esto, él quería entender cómo es que la fe puede florecer en este ambiente tan difícil. Y le tocó ir a un como tipo congreso que ellos hicieron, todos los líderes de las iglesias en las casas. Le tocó estar en uno de estos congresos, tuvieron que reunir en una granja súper lejos para que las autoridades no se pudieran dar cuenta. Y él dice que un día él salió de su habitación y estaban en el patio todos estos líderes chinos. Estaban en el suelo, todos sentados, y vio que estaban deshojando un libro, que estaban arrancando las hojas de un libro.
Entonces a él le llamó la atención porque veía que estaban deshojando un libro. Entonces cuando se acerca, ve que es una Biblia, que estaban deshojando una Biblia. Entonces obviamente que a él le impactó esto, y la persona que traía como traductor notó que él estaba como, o sea, sacado de onda, pues que no sabía qué estaba pasando. Y la persona le dice, lo que pasa es que están deshojando una Biblia porque estos líderes de las iglesias en las casas son nada más como 7 personas los que tienen su propia Biblia para estudiar en su iglesia, o en su casa más bien. Entonces ellos tomaron la decisión de que iban a deshojar estas Biblias para darle un libro a cada líder de cada iglesia para que se pudiera llevar algo para estudiar en su casa, en su iglesia. Entonces, y esto acordaron que ningún líder se iba a ir sin un libro de la Biblia. Entonces repartieron, hagan de cuenta que deshicieron toda una Biblia, sacaron como libro por libro, y a cada líder le daban uno, y decía el más de los más contentos que se iban, los que tenían los evangelios, al que le tocó Salmos, ¿no? Y de los más tristes, los que les tocaba los libros que eran pequeños. Pero hasta que se pudiera dar, que se volvieran a juntar, iban a estudiar otro libro. Claro que cuando yo leí esta parte, esta experiencia, me quebrantó por completo, porque a veces no valoramos lo que tenemos en nuestras manos. Y en otra ocasión, también cuando estaban en esta reunión, usted sabe que en China es muy, casi no hay comunicación hacia el exterior. O sea, todo es muy, como, no sé cómo, se me olvidó la palabra, pero todo es muy restringido. Y ellos no se dan mucho cuenta lo que sucede en otros países. Entonces le preguntaban a este hermano y le decían, estaban muy preocupados, porque ellos le preguntaban que si nosotros en Occidente, como el hermano era de Estados Unidos, le preguntaban, hermano, pero en Estados Unidos sí tienen Biblias, ¿cómo le hacen ustedes para reunirse? ¿Qué es lo que está pasando allá? Estaban súper mortificados porque pensaban que nosotros acá en Estados Unidos o en Occidente no teníamos Biblias igual que ellos. Y él les empieza a platicar que sí tenían, que dice, hasta no tuvo el cuidado de mencionar que él tenía en su oficina varias Biblias de todos los colores, de Biblias de estudio, de todas las versiones. Y cuando él empieza a platicarles, pues obviamente todos los líderes ahí en China se pusieron súper felices, y los pastores ahí también de China se pusieron súper felices. Y mientras él les iba platicando, no, fíjense que nos podemos reunir cada domingo, podemos adorar a Dios en edificios, podemos adorar al aire libre, y todo era alegría, ¿no? Y emoción, porque ellos se estaban dando cuenta de que nosotros tenemos una libertad. Entonces dice, llega el momento cuando yo veo que esa alegría cambia como a un silencio, a una tristeza, ¿no? Y él dice, yo tenía miedo de haber dicho algo que no fuera culturalmente correcto, sino que un pastor llorando le dice a este hermano, que era de Estados Unidos, le dice, ¿por qué será que Dios los ama tanto a ustedes? ¿Por qué será que Dios los ama más a ustedes que a nosotros, que hace todas estas cosas maravillosas por ustedes? Y él lo menciona, cuando lo escribe, él lo menciona que su corazón se partió en ese momento, no sabía qué responderle, porque ellos estaban asumiendo que nosotros, con todos estos privilegios que teníamos, que cada quien teníamos nuestra Biblia, que nos podíamos reunir con toda libertad, que no pasaba nada si nosotros nos reuníamos al aire libre. Y él empezó a recordarles a ellos
todo aquellos testimonios que él había escuchado de otras personas ahí mismo en China y él les decía, pero miren, o sea, lo que ustedes tienen es maravilloso, los milagros que Dios hace en sus vidas son maravillosos, son experiencias, son cosas que nosotros no estamos acostumbrados a ver, personas resucitar, personas sanar, o sea, la unidad que ellos tenían era impresionante y él les empieza a hablar un poquito de eso, ¿no? Y a lo que voy es que de este lado del mundo nosotros a veces damos por sentado las cosas, damos por sentado que tenemos nuestra Biblia y que en cualquier momento que nosotros queramos podemos ir ahí y poder estudiar. Y yo quiero dejarte con esto en esta noche, tal vez es un mensaje corto, pero quisiera dejarte con esto y decirte, al momento que tú quieras, al momento que tú desees, tú puedes tomar tu Biblia y estudiar el libro que a ti más te guste, que a ti más te llame la atención. Tu internet no está restringido, tú puedes buscar comentarios bíblicos. Tú puedes buscar en la escritura aquello que más quieras estudiar. Tú tienes todos y cada uno de los libros en tu Biblia. Tienes el Antiguo Testamento, tienes el Nuevo Testamento, tienes todo este maravilloso libro para poder estudiar, para poder conocer a Dios. Y no des por sentado eso, no demos por sentado que lo tenemos y que lo vamos a tener siempre. No sabemos qué vaya a pasar más adelante. Como están las cosas, no sabemos si algún día se vaya a poner una ley que nos quiten la palabra de Dios, no sabemos. La verdad es que cada día surgen noticias impresionantes y yo quiero dejarte con eso, quiero dejarte animándote a no desperdiciar tu tiempo. Sé que la lucha es la misma siempre, ¿verdad? Tienes tu Biblia, tienes tu teléfono y la decisión siempre es, ¿paso más tiempo en mi teléfono o me pongo a estudiar la palabra? Y yo creo que debemos hacer lo que nos conviene. Tanto en esta tierra como para la eternidad. Y quiero terminar leyéndote Salmos 119, versículo 92 y 93. También igual lo puedes apuntar y luego poder estudiarlo. Claro que todo el Salmo 119 es algo maravilloso, es dulce a nuestro paladar, como esa miel, como decía David, que tus palabras son dulce a mi paladar, son como esa miel, ¿no? Dice Salmos 119, 92 y 93. Si tus enseñanzas no me hubieran sostenido con alegría, ya habría muerto en mi sufrimiento. Jamás olvidaré tus mandamientos, pues por medio de ellos me diste vida. Dice el salmista, si tus enseñanzas no me hubieran sostenido con alegría, ya habría muerto en mi sufrimiento. ¿Cuántas veces nos dejamos hundir en nuestra tristeza? ¿Cuántas veces nos dejamos hundir en nuestras preocupaciones? Pero su palabra es la que nos da vida. Las palabras de Dios escritas en este libro son las que nos dan vida, las que nos levantan con alegría. Y luego en el versículo 37, y esta es la oración que yo te invito para que hagamos esta noche. Vamos a orar a Dios y puedes apuntar por ahí Salmos 119, 37. Y yo te quiero invitar para que inclines tu rostro ahí en tu casita con tu familia y vamos a terminar haciendo una oración y darle gracias a Dios por el privilegio que tenemos de tener su palabra en nuestras manos. Amén. Dios, te damos gracias. Oh Dios, primero que nada queremos pedirte perdón, Señor, porque no hemos valorado tu escritura. Dios, tenemos tu palabra, cada uno de estos libros maravillosos, cada uno de estos evangelios, de estas cartas, de tus siervos, las tenemos en nuestras manos. Nadie nos restringe el acceso a ellas. Tenemos tu palabra completa en nuestras manos, Señor.
Y nos maravilla saber que a través de tantos y tantos años tu palabra permanece. Tú te encargaste, Dios, de proteger, de preservar tu palabra. Dios, es un tesoro que tenemos en nuestras manos y queremos pedirte perdón porque, Dios, a veces no lo valoramos. Damos por sentado que ahí va a estar nuestra Biblia y que ahí va a permanecer, y no valoramos el hecho que tenemos este privilegio de conocerte a través de tu escritura. Oh Dios, queremos orar delante de ti, Señor, con las palabras del salmista en Salmo 119:37. Y te pedimos, Señor, aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra. Dios, en esta noche te pedimos con todo nuestro corazón, aparta nuestros ojos de cosas inútiles y danos vida mediante y a través de tu palabra, Señor. Te necesitamos cada día, Señor. Sin ti no podemos avanzar. Tú eres todo para nosotros. Tú significas todo para nosotros, Señor. Ayúdanos, Dios, a apartar nuestra vista, nuestra atención, nuestro tiempo de cosas inútiles, de cosas que no trascienden para lo eterno, de cosas, Señor, que nos apartan de ti, Dios. Ayúdanos, Dios. Somos débiles en eso, Señor, pero queremos tomar la decisión, Señor, de ser diligentes en estudiar tu palabra, que así como Pablo enseñó a Timoteo, así como él le aconsejó y le pidió como un encargo tan importante, estudia las Escrituras. Así queremos atender nosotros también ese llamado, Señor. Oh Dios, te adoramos con todo nuestro corazón, te bendecimos con todo nuestro corazón, te damos todo el honor y toda la gloria porque tenemos este privilegio, tenemos esta alegría. Tú nos sustentas con tu palabra, Señor. Cada momento, Señor, que nosotros abrimos este libro, Señor, es estar en tu presencia, Dios, es poder disfrutar de este poder, de poder disfrutar, Señor, de tu dulce presencia, de tus palabras, Señor, que son como miel a nuestro paladar. Te adoramos, te bendecimos, Señor, te damos todo honor y toda la gloria a ti, Dios, porque tú eres el único que se lo merece. Oh Dios, gracias, Padre. Te pido que bendigas a cada hermano que se encuentra, Señor, en su casa, cada miembro de nuestra iglesia, Señor. Te pedimos, Dios, que seas bendiciéndolos, Dios, sustentándolos, Padre, proveyendo a sus vidas, Señor, dándoles, Señor, esa salud, Señor, ese vigor en sus vidas, Señor, guardándolos en sus trabajos, Dios, a cada momento, Padre. Te pido que bendigas cada familia de nuestra iglesia, Dios, cada familia, Señor, del cuerpo de Cristo. Te pedimos, bendice a nuestros pastores, Dios. Guárdalos, Señor, en el hueco de tu mano. Gracias, papá. Todo esto lo ponemos delante de ti y en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.